Todo el tiempo vemos autos moviéndose, personas caminando, incluso el aire moviendo las hojas de los árboles. Pero ¿te has preguntado de qué depende ese movimiento? ¿Cómo sabemos si un cuerpo está en reposo o está en continuo movimiento? O simplemente, ¿a qué se debe este fenómeno? Desplazarse significa cambiar de posición a un mismo objeto, como por ejemplo esta pelota. La podemos cambiar desde este punto a este punto con respecto a un observador. El desplazamiento. Para la clase de hoy tienes que tener conocimientos sobre sistemas de unidades, magnitudes vectoriales y operaciones con vectores. En la historia se dieron cuenta que el movimiento va a depender directamente del punto de referencia. Ejemplo, si una persona viaja en un avión, este no se va a dar cuenta que se mueve, ya que el punto de referencia está viajando con él. Pero si esta persona salta del avión en un paracaídas, fácilmente podrá percatarse del movimiento del avión alejándose de él. Como ya hemos analizado, el vector posición nos indica la ubicación de un punto con respecto a otro. De ahora en adelante lo llamaremos referencia. Cuando la posición de la partícula cambia, también cambia su vector posición. Esta variación del vector posición es el desplazamiento. El camino por donde se movió el objeto es la trayectoria. Matemáticamente, el desplazamiento es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Para graficarlo en el plano cartesiano trazamos un vector desde el punto donde empezó el movimiento hasta el punto donde llegó. Si obtenemos el módulo, es decir, el tamaño de este vector, dicho valor sería la distancia recorrida en la línea recta por el objeto. Vamos a hacer una pequeña aplicación. Supongamos que un insecto ocupa la posición inicial. A es igual a menos 5i más 7j metros. Se mueve dando un salto hasta la posición B, que en este caso sería 8i más 10j metros. El desplazamiento D entre estos puntos sería D es igual a B menos A. D es igual a 8i más 10j menos 5i más 7j. Para realizar esta operación vectorial, recordemos operar entre componentes que pertenezcan a los mismos ejes, es decir, I con I, J con J. Para este caso, D es igual a 8i más 5i menos 10j más 7j. Entonces, al operar nos va a quedar el siguiente resultado. El desplazamiento va a ser igual a 13i más 3j metros. Este es el vector desplazamiento. Gráficamente es el vector que va desde el punto donde empieza el movimiento hasta el punto donde termina el movimiento. Recuerda que para obtener la distancia que el insecto recorrió en línea recta, nos ayudamos con el teorema de Pitágoras para obtener el módulo del vector. Es decir, el desplazamiento va a ser igual a la raíz cuadrada de 13 al cuadrado más 3 al cuadrado. Operando me va a dar como resultado un desplazamiento igual de 13,34 metros. En la clase de hoy hemos aprendido que el movimiento va a depender directamente del punto de vista del observador. Recuerda el ejemplo de la persona que se lanza en paracaídas del avión, cómo ve que el avión va avanzando a medida que él va cayendo. La magnitud física que determina el movimiento se llama desplazamiento y es el vector que va desde el punto de inicio del movimiento al punto final de este. Matemáticamente, el vector desplazamiento se puede calcular operando algebraicamente los vectores unitarios de la posición final y también la posición inicial. El camino por donde se realiza el movimiento se llama trayectoria y este puede ser distinto al desplazamiento. Para obtener la distancia que recorre el objeto en línea recta en la misma dirección, basta con calcular el módulo del vector desplazamiento. La próxima vez que salgas de tu casa, ten en cuenta tu punto de salida y tu punto de llegada, para que así tengas una idea de cuál fue tu desplazamiento. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que los conocimientos adquiridos en esta clase te puedan servir para entender mejor el fenómeno del movimiento.
¿Alguna vez has visto el choque de un auto? ¿Has notado que el impacto de la bolsa de aire ha salvado la vida de sus ocupantes? ¿Cómo se calcula el volumen al que se infla esa bolsa en el momento del impacto? ¿Influyen solo la presión y la temperatura o hay algo más que tomar en cuenta? Hola, soy tu profe Diana y el día de hoy vamos a hablar acerca de las leyes de los gases. Para comenzar, debes de tener conocimientos previos de propiedades de los gases, ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac. También requieres conocimientos previos de matemáticas acerca de ecuación de la recta. Si tienes dudas acerca de esto, puedes revisar los videos anteriores o también revisar tu texto de matemáticas si tu duda es en esta materia. Ahora vamos a ver cómo se unieron las leyes de los gases en una sola. Avogadro complementó los descubrimientos realizados por Boyle, Charles y Gay-Lussac. Boyle mantuvo la temperatura constante, proceso conocido como isotérmico. Charles mantuvo la presión constante, proceso conocido como isobárico. Gay-Lussac mantuvo el volumen constante, proceso conocido como isocórico. Las expresiones de estas tres leyes permitieron determinar una sola, la cual se muestra en el siguiente diagrama. La presión y el volumen aparecen en el numerador en todos los casos, mientras que la temperatura aparece en el denominador. Pero, ¿qué sucede con la cantidad de gas? Todos ellos la mantuvieron constante. ¿Qué sucede si esta cantidad es variable? Esta relación con la cantidad de materia presente es la ley de Avogadro, y necesitamos examinarla para llegar a nuestra expresión definitiva. Lo que Avogadro descubrió fue lo siguiente, que si la presión y la temperatura se mantienen constantes, el volumen dependerá de la cantidad de moléculas de gas que hay dentro. Si tenemos un recipiente con un émbolo que puede moverse libremente para cambiar el volumen, como el que usamos en la ley de Charles, e introducimos gas al sistema, veremos cómo aumenta el volumen. ¿Por qué ocurre esto? Como recordarás de la teoría cinética molecular de los gases, las moléculas del gas están colisionando continuamente con las paredes del recipiente. Si se agregan más moléculas, los choques con las paredes del recipiente aumentan y, si las paredes del recipiente tienen la posibilidad de expandirse, lo harán. Volvamos al ejemplo de las bolsas de aire de los autos. Estas se mantienen dobladas porque no existe gas en su interior. Al momento del impacto, ocurre que se libera nitrógeno mediante una reacción química. El volumen alcanzado por la bolsa a condiciones de presión y temperatura ambientales dependerá de la cantidad de gas dado en esta reacción. Si graficamos el volumen versus la cantidad de gas, obtendremos un gráfico de una línea recta. En el caso de este gráfico, pasa por el punto 0.0, lo cual es bastante lógico si pensamos en el ejemplo de la bolsa de aire. Cuando no hay gas, la bolsa está desinflada. La pendiente de esta línea recta es una constante a la que llamaremos constante de proporcionalidad. La expresión matemática de la ley de Avogadro puede escribirse como, donde K es la constante de proporcionalidad y N el número de moles de gas. Despejando la ecuación, se obtiene que el volumen del gas dividido para la cantidad de moles de gas es igual a una constante. Si unimos esta ley a las tres anteriores, se puede obtener una expresión que incluye todas las variables relacionadas con los gases. Veamos un ejemplo de cálculo. Una bolsa de aire fue diseñada para producir una cantidad N de moles de nitrógeno. Esta bolsa debe inflar hasta los 50 litros, a 25 grados centígrados y una atmósfera. Por defectos de fabricación, una bolsa de aire tiene solo el 80% de los reactivos que debería, por lo cual producirá solo el 80% del gas. Si esta bolsa se infla en un impacto a 30 grados centígrados y 0.7 atmósferas de presión, ¿cuál sería su volumen? Usemos la ley general de los gases para calcular. Primero, debemos recordar
que todas las leyes fueron establecidas para temperaturas absolutas, es decir, en Kelvin. Por ello, debemos transformar los datos que vienen dados en grados centígrados. Luego, escribimos la ley general de los gases y reemplazamos los valores. Despejamos el volumen del momento 2. La n, que representa el número de moles iniciales de gas, se cancela, porque aparece tanto en el numerador como en el denominador. Así, obtenemos que el nuevo volumen es de 58.1 litros, es decir, 58 botellas de estas y un décimo. En resumen, hoy hemos aprendido que Avogadro descubrió que, si mantenemos la presión y la temperatura constantes, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas. Por tanto, si aumentamos el volumen, la cantidad de gas también lo hará. Si disminuimos esta cantidad de gas, el volumen también disminuirá. Al unir esta ley con la ley de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac, se obtiene la ley general de los gases. Su expresión más usada es esta que te muestro. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Espero que estos conocimientos te sirvan. Hasta la próxima.